Muy bien, chicos, en este video vamos a ver la siguiente medida de dispersión y se llaman cuartiles. Sabemos nosotros que la mediana de un conjunto de datos separa a estos datos en dos mitades. Es decir, cuando tenemos nosotros la mediana, que habíamos estudiado como una medida de tendencia central, ese valor deja por debajo al 50% de los datos y por arriba el otro 50% también. Los cuartiles hacen casi lo mismo, pero separan el conjunto de datos original en cuatro secciones de igual cantidad de valores. Cada una de estas contiene la cuarta parte de los datos. Así entonces decimos que el primer cuartil es el valor de la primera sección y se representa o se denota con una Q y un subíndice 1. El cuartil 1 entonces lo que hace es que contiene o deja por debajo a la cuarta parte de la, digamos, de los datos y por arriba a los tres cuartos, ¿verdad? También se lo denota percentil 25, eso vamos a ver después. El segundo cuartil, que se representa con una Q sub 2, ¿sí? Es exactamente la misma cosa que la mediana, es el mismo valor que la mediana, ¿verdad? Y deja también o divide al conjunto de datos en dos partes iguales, deja por debajo el 50% de los datos y por arriba la misma cosa. Y el tercer cuartil, que sería Q sub 3, es el valor que marca ya la tercera sección, ¿verdad? Deja por debajo las tres cuartas partes de los datos y deja por arriba a un cuarto, ¿sí? Para calcular estos cuartiles, el primer, el segundo y el tercer cuartil, vamos a aplicar la misma fórmula que aplicamos para la mediana para encontrar la posición de esos valores, ¿sí? Entonces es importante que entendamos que son las posiciones las que vamos a calcular, ¿sí? Bueno, la diferencia entre el tercer y el primer cuartil se llama rango intercuartil, que también vamos a ver después la utilidad de este valor, de este rango, ¿sí? Es un rango porque es la diferencia entre dos valores, pero en este caso entre los cuartiles tercero y primero, ¿sí? Acá digamos que estamos viendo cuál es el rango de la mitad central de los datos, entre el 25 y el 75%. Los cuartiles tienen una forma de representación gráfica que se llama diagrama de cajas y bigotes, que es el que están viendo aquí a continuación. Entonces, este diagrama se puede hacer con la calculadora, vamos a ir viendo eso después cuando yo vuelva. Y si ven acá hay una caja que está en el centro, en este extremo, primer extremo de la caja se coloca el primer cuartil y en el segundo se coloca el cuartil 3. En el centro se coloca la mediana o el cuartil 2, que es la misma cosa. Y acá hay unos pequeños bigotes, se llaman, y aquí está el mínimo valor del conjunto de datos y en el otro bigote está el máximo valor, ¿sí? Y acá está el rango intercuartil, que es la diferencia entre el cuartil 3 y el cuartil 1, y el rango completo, que es la diferencia entre el máximo y el mínimo valores. Así que cuando vamos a hacer el estudio de una población es importante resumirla en estos 5 números. Eso nos va a pedir siempre el examen. Y estos 5 números son el mínimo valor, el máximo valor y los cuartiles 1, 2 y 3. Vamos a ver en un ejemplo cómo se pueden calcular entonces. Y este es el ejemplo 9 del libro. Acá me da un conjunto de datos que si ustedes se fijan ya está ordenado. Evidentemente tienen que ordenarlo si es que no está ordenado. Entonces, si nosotros contamos cuántos datos tenemos acá, vemos que hay 12 datos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Entonces, nuestra n es 12. ¿Sí? Lo que vamos a ir calculando son entonces las posiciones, ¿sí? La posición de cada cuartil. Entonces, para encontrar la posición del cuartil 1, vamos a hacer un cuarto, porque estamos tomando un cuarto de los datos, de n más 1. Sería este término. Enésimo se escribe acá. Entonces sería esta es la posición del cuartil 1. Entonces, en este caso sería un cuarto por 12 más 1. Y eso me da, a ver, voy a hacer con la calculadora. Sería entonces un cuarto por 13 y eso nos da 3.25. Entonces, eso quiere decir que el primer cuartil está entre el tercero y cuarto término.
y vamos a contar primero, segundo, tercero y cuarto. Quiere decir que el primer cuartil entonces está entre 9 y 16. Lo que hacemos es un promedio entre estos dos. Entonces sumamos 9 más 16 dividido 2 y nos da 12,5. Este es nuestro primer cuartil. De manera análoga hallamos el segundo cuartil, que es lo mismo que la mediana, siendo la fórmula 1/2 por n más 1 para encontrar la posición. En este caso sería 1/2 por 12 más 1, entonces sería el 13 sobre 2 que nos da 6,5. Quiere decir que estaría entre el sexto y el séptimo término, nuestro cuartil 2 o nuestra mediana. Entonces, si contamos 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7, estaría entonces el cuartil 2 entre estos dos términos. Acá estaba nuestro cuartil 1. Entre 36 y 49. Entonces, sumamos 36 más 49 y dividimos entre 2. Estamos calculando el promedio entre estos números. Y nos da 42,5. Ese es nuestro cuartil 2 o nuestra mediana. ¿Sí? Entonces, si ustedes se fijan acá, aquí estaría mi cuartil 1 entre estos términos, mi cuartil 2 estaría entre estos dos términos. Bueno, siguiente cuartil, que sería el cuartil 3. Vamos a calcular ahora, fíjense, esto era 1/4, esto era 2/4, así que he simplificado 1/2, esto sería 3/4 partes ya del total de nuestros datos. Entonces, sería 3/4 por 12 más 1. Entonces multiplicamos 3/4 por 13 y eso nos da 9,75. Eso significa que entre el noveno y el décimo término vamos a encontrarle al tercer cuartil. Y si vamos contando acá, tenemos entre el séptimo, octavo, noveno y décimo término. Estos son el noveno y el décimo término. Entonces, entre estos dos estaría nuestro cuartil 3. Sería entonces 81 más 100 sobre 2. Y eso nos da 90,5. Tenemos entonces ahí nuestro tercer cuartil entre el 81 y el 90. Muy bien. Entonces lo que nos pedía era la mediana o el cuartil 2, que es lo mismo. En este caso el resultado es 42,5. El primer cuartil, el rango también nos pide, y el rango recordemos que es la diferencia entre el máximo valor, en este caso 144 es el máximo, y el mínimo valor, que en este caso es 1. Entonces restamos y nos da 143 de rango. Y también nos pide el rango intercuartil, que se representa o se denota por estas siglas, que es la diferencia entre el tercer y el primer cuartil. Y en nuestro caso, nuestro tercer cuartil es 90,5 y nuestro primer cuartil es 12,5. Entonces, la diferencia es de 78. Ese es nuestro rango intercuartil. Entonces, aquí están los 5 números que necesitamos para resumir un conjunto de datos cuando estamos haciendo ese estudio. ¿Sí? Seguimos. Acá está nuestra lista. Entonces, el mínimo, el máximo, la mediana o segundo cuartil, el primer cuartil y el tercer cuartil. Estos son el resumen de 5 números que nos va a pedir, en este caso, el examen. Acá tenemos un ejemplo de cómo vamos a representar esto gráficamente. ¿Sí? Entonces dice, a continuación se muestra el resumen de los 5 números para un conjunto. Ella me da los valores. Ya me cuenta que el mínimo es 65 y que el máximo es 100. Entonces acá lo que hacemos es una recta horizontal, ¿sí? Donde vamos a colocar los valores de X. Y hacemos una recta numérica a escala, ¿verdad? En este caso, fíjense que está numerado cada 10, ¿verdad? Comenzamos con 60. Entonces, fíjense que acá tenemos 1, 2, 3, 4, 5 cuadritos. ¿Sí? Cada uno entonces equivale a 2 unidades. Quiero colocar el 65. ¿Sí? Entonces,
voy a colocar a 2,5 cuadritos, justito ahí va a estar el 65, y ahí coloco entonces el inicio del bigote de mi diagrama de cajas y bigotes. Y luego el 100, que es el máximo valor, está acá en el otro extremo, en el otro extremo del bigote, ¿verdad? Voy a colocarle un poco más eh, en rojo para que vean. Entonces acá está el mínimo y acá está el máximo valor, ¿sí? En 100 y acá en 65, el mínimo. Y luego tenemos que colocar el primer cuartil donde inicia la caja, justo en 70, así que ahí iniciamos la caja. Luego en 80 se coloca la mediana o el cuartil 2 y en 90 el cuartil 3. Y con estos datos nosotros armamos aquí nuestra caja, ¿sí? Entonces este es el diagrama de cajas y bigotes que vamos a ir también trabajando e interpretando también los resultados que aparecen, ¿verdad? De repente les va a pedir que calculen las resumen de 5 números y que grafiquen, o les puede dar el diagrama de cajas y bigotes y pedirle que ustedes extraigan el resumen de esos 5 números, ¿no? Y así. Entonces, este es nuestro segundo video y con esto ya van a poder hacer la ejercitación que les dejé en Schoology. Eso es todo, chicos.